El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.torahtropical.com. Entonces, esto es una de las áreas que quiero. Entonces, ahora voy a entrar. ¿Qué hora es, por cierto? ¿Son las 10 de la noche, o las 11 de la noche, las 12 de la noche? ¿Eh? 9. ¿Las 9 nada más? Wow. Voy a entrar. ¿Pueden? ¿10 minutos más? Lo que usted haga, ¿15 minutos más? Es su tiempo. Ok. Este es Yaakov Berab. Yaakov Berab, que nació en Moqueda, cerca de Toledo, en España, 1474. En este área, déjame decirle, primeramente su primera fama es halajista, explicaba la ley y es el maestro de Rav Yosef Karo. Es el maestro de Rav Yosef Karo que escribió el Shulchan Aruch. Y Berab contribuyó, es uno de los que fundó la comunidad sefaradita de rabinato sefaradita y cabalista en Tzfat, que de allí está el Ari, está el Ramchal, está el Ramak, está Chaim Vital, están todos los grandes de Kabbalah. Él fue uno de los fundadores de ese movimiento de los judíos yéndose de España y yendo para Tzfat. Entonces es uno de los grandes. Y tiene dos áreas que quiero mencionarlo porque le aplican específicamente al mundo de los Anusim y todavía quedan rasgos de esta conversación. Entre las cosas, Yaakov Berab trata de entender. Ahora, lo que ya nosotros cuando estábamos estudiando un poco sobre Moshe de León y el Zohar, uno de los temas que el Moshe de León y el Zohar tratan de identificar y explicar es la razón por el sufrimiento del pueblo judío y el sufrimiento en general en el mundo. ¿Ya? Entonces, tratando de explicar por qué la gente que parecen que son inocentes, porque yo no soy inocente, entonces yo digo que nadie es inocente. Si yo, que soy tan puro y tan especial, no soy inocente, entonces ustedes tampoco. Menos esta niña que es... anyways. Entonces, Yaakov Berab trata de explicar que esta cosa que está ocurriendo en España ocurren por varias razones y explica por razones cabalísticas que los pecados del pueblo judío han permitido que el lado mal, el lado negativo, encabezado por el Mecatrek, ha cogido y se ha llevado prisionera a la Shejinah y está violándola repetidamente. ¿Se entiende? El Mecatrek es como Satanás, el lado negativo. Entonces, entonces, entonces ese es uno. Y entonces el segundo dice que una de las formas que hay dos formas de corregir y levantar, retornar la Shejinah del exilio y hacer la teshuvah, promover la teshuvah, el arrepentimiento de los judíos para que retornen a una vida judía, es estudiar Kabbalah y estudiar Halajá. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en el mundo ashkenazí que nosotros conocemos hoy en día, existen dos mundos, el mundo halájico y el mundo cabalista. Y entonces cuando tienes en el mundo ashkenazí que tienes que decidir entre una aplicación de la ley la forma cabalista o aplicarlo de acuerdo con el halajá, los ashkenazim dicen que el halajá siempre se sigue. Los sefaraditas nosotros decimos que no, que se ajusta el halajá a la Kabbalah. Entonces ajustamos la ley para que sea una síntesis entre principio cabalístico y el principio halájico. Ok. Entonces, Yaakov Berab empieza a explicar que lo que tiene que ocurrir es que el pueblo judío tiene que retornar a la práctica de la ley.
Eso es lo que inspira a Rav Yosef Karo a escribir el Shulchan Aruch para motivar a explicar la ley, para que la gente empiece a observar la ley en una forma simple para poder vivir una ley, una vida halágica. ¿Ya? Ok. Ese es uno. También él explica que el pueblo judío tiene que retornar a la tierra de Israel. Este es uno de los primeros movimientos sionistas retornando a la tierra de Israel. Entonces ya estamos viendo que por la expulsión de los judíos de la Inquisición hay reacciones. Y es un patrón que ocurre cada vez que hay una gran problema, calamidad entre el pueblo judío, son reacciones. Uno, el movimiento halágico, el movimiento que dice la razón que esta cosa tan terrible nos ha ocurrido es porque nos hemos desviado de la ley. Tenemos que aprender la ley y retornar a la vida de la ley. Otros que dicen tenemos que retornar a la tierra de Israel porque a donde estamos viviendo los goyim nos van a maltratar y empieza el sionismo. Otro movimiento que es ateísta, que es encabezado por Benedict Spinoza, ¿se entiende? Uriel da Costa, ¿ya? Que se vuelven anti-Torah. Otro movimiento que es cabalista y mesiánico. Y entonces hoy en día se está viendo la misma reacción al holocausto, ¿ya? Los diferentes movimientos. Y eso ya ocurrió con los judíos españoles. Entonces él trata de reestablecer el Sanhedrin. El Sanhedrin, lo que él dice, de acuerdo con la ley, es que si 70 rabinos, si coleccionamos 70 rabinos que tienen ordenación, que no es la ordenación de Moshe Rabbeinu, porque es la ordenación común que ya hablamos anteriormente, si 70 rabinos ordenan a uno, entonces él tiene el equivalente de la ordenación de la línea de Moshe. Entonces ese puede ordenar a los otros 70 y entonces se reconstituye el Sanhedrin. Y él quería allá en Tzfat reorganizar el Sanhedrin con dos metas. La primera meta era crear un cuerpo que le podía latigar para limpiar a los anusim del pecado de haberse convertido al cristianismo. Y le iban a dar 39 látigos para que, bueno, no tiene que ser duro, pero son 39 látigos simbólicos. Significativo era. Significativo, pero 39 látigos para que esa persona se limpie en este mundo del pecado de la idolatría y cuando se muera tenga la pureza de haber retornado. Entonces, él veía el restablecimiento del pueblo judío en la tierra de Israel, la única forma, de acuerdo con Yaakov Beram, de restablecer completamente al pueblo judío es retornar a los anusim, limpiar a los anusim de los rasgos del cristianismo que están dentro de ellos. Entonces, ¿se entiende? Ahora van a entender por qué yo estoy tan motivado a enseñar Torah y a tratar de limpiar estos rasgos, porque de acuerdo con Yaakov Berab, la única forma de restablecer a Israel es restablecer a los anusim. Son 39. Entonces, por eso que yo los maltrato, para que ustedes se limpien. Yo trato de explicárselo, pero ellos no me hacen caso. ¿Cuánto van? Entonces, El látigo de Purim. el látigo de Purim, exacto. Entonces, el segundo, entonces ese fue lo primero que trató de hacer. Entonces, al restablecer el Sanhedrin, iba a restablecer a los anusim y limpiarlos a través de Makot, los 39 látigos, para limpiarlos de la idolatría. Ahora, el problema fue, por cierto, que nunca pudieron escoger cuál era el primer rabino que iba a recibir la ordenación y entonces él iba a otorgarle. Entonces nunca funcionó esta idea, pero se queda la idea halágica dentro del sistema halágico que es absolutamente auténtico de que sí, 70 rabinos le ordenan a uno que pueden restablecer el Sanhedrin. Ok. Por cierto, ¿ustedes saben quién trató de restablecer el Sanhedrin? Ustedes saben que Napoleón trató de restablecer el Sanhedrin en Francia, pero eso es otro tema para otro día. Okay. Pero actualmente también han tratado o trataron o tienen. Existe ahora en Israel, siguiendo las enseñanzas de Yaakov Berab, todo basado en Yaakov Berab. Lo otro que quería hacer, y con esto vamos a terminar, lo otro que quería hacer es que la corte, después de limpiar a los anusim
del pecado de haberse convertido al cristianismo, analice el caso, que alguien le presente el caso al Sanhedrin de que si debería de venir Mashiach. Y entonces esa corte iba a analizar si el tiempo estaba correcto para declarar la llegada de Mashiach, y la corte del Sanhedrin, de acuerdo con Yaakov Berab, tenía la potestad de declarar un psak halajá, una decisión halágica, que era el momento de que llegue el Mashiach. Y entonces él explica que nosotros sabemos una regla, una ley espiritual, que el mundo físico y el mundo espiritual son como un espejo. Y lo que ocurre, lo que la corte terrenal dice, otorga, dice el Sanhedrin, la corte terrenal, la corte celestial tiene que responder. Entonces, lo que iba a hacer era, a la fuerza, declarar un psak que tenía que llegar Mashiach. Parece que la hora no había llegado porque entonces no pudieron hacer la corte. ¿Okay? Pero interesante que su interés era, primeramente, restablecer a los Anusim, y entonces, después de restablecer a los Anusim, declarar que era el momento de la llegada de Mashiach. Y él explica que la única forma, y déjeme decirle que yo soy creyente absolutamente en esto, la única forma de traer la llegada de Mashiach es restablecer a los Anusim. ¿Ya? Entonces, Yaakov Berab es uno de los grandes pioneros y creadores de esta colección de todos los mekubalim y halajistas que se reúnen en Tzefat. Ahí vamos a terminar entonces. Y recuerden lo que les menciono de que Yaakov Berab también es el Rebbe, el maestro de Rav Yosef Karo. Y entonces estamos hablando de un personaje muy serio dentro de la semana que viene, recuerden que no vamos a tener clase, y entonces la semana después de esa voy a entrar al círculo cabalista que se forma de judíos españoles que se muda para Tzfat. Y nada más esto es un anuncio para que se mantengan sintonizados, ¿no? Entonces, to be continued, next week, hay que mantener a la gente, ¿no? Hay que mantener a los clientes. Entonces, decir que los que escriben la orden de Kabbalat Shabbat es el círculo establecido por Yaakov Berab, de todos los grandes Mekubalim que se mudan para la tierra de Tzfat, para la ciudad de Tzfat, y que eran originalmente judíos españoles y portugueses que eran estudiosos de Kabbalah. ¿Ya? Okay, vamos a terminar en ese. ¿Quedó por un momento? ¿Quedó una pregunta ahí? ¿Todo bien? No, todo bien. Ok. Very good. Por el Facebook he establecido conversación con una muchacha sionita Peñafiel. Ella dice que ella de muy niña ha tenido atracción por las cosas. Se lo voy a decir a la novia tuya que tú estás hablando con ella. Entonces, ¿cómo le parece, Rabino, que ella me dice que ella siente que pues, su familia la llevó siempre desde pequeña a las iglesias cristianas, pero que ella siente que ella no debe de rezarle a esa imagen? ¿Sí? Entonces yo le mandé los 13 preceptos y le dije, fíjate, en el quinto. Thank you. Yo le dije, porque Hachén es muy celoso. Fíjate en el quinto, dice. Yo creo en profeta fe que Dios bendito sean los tres. Creo que o sea, Yeah. nombre. Se me fue. No importa. Bueno, tal es de que ella, yo le dije, esa es la respuesta, porque a lo mejor tu nechamán te está hablando de que no debe, que dice, yo me siento mal, yo sé que no debo, pero no encuentro por qué yo siento eso de que a ese crucifijo yo no debo de hacer oración. Sí. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas,
Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.